inclusive de que tú no te hagas esa pregunta, de que tú te mantengas creyendo que no se puede vencer, porque Cristo fue diferente. Cristo tuvo una carne diferente, por eso que Él venció. Por lo tanto, ir más allá de eso es perder el tiempo, porque vamos a pecar hasta la muerte, hasta la venida de Cristo Jesús. Vamos a estar pecando. Eso es lo que Satanás, la ramera, el anticristo, la bestia, los demonios quieren que tú tengas en mente. Hola a todos, queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Soy Daniel Primera y es un gusto para mí poder compartir contigo acerca de las Escrituras, acerca de Cristo en estos minutos. El tema de hoy, vamos a seguir hablando acerca de la naturaleza de Cristo. En el programa anterior te invito a que lo veas. He tratado acerca de la naturaleza de Cristo y también, lo que dice al respecto el espíritu del anticristo. Así que vamos a seguir con el programa, la naturaleza de Cristo, parte 2. Sean bienvenidos al estudio de hoy. De una vez al tema, a los versículos. Mira, vamos a hablar el día de hoy acerca de la naturaleza de Cristo. Vamos a ver la segunda parte. Vamos a comenzar con el primer versículo, que lo encontramos en el libro de Juan. En capítulo 1, versículo 14, muy conocido, dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí dice claramente que fue hecho carne. El verbo es Cristo Jesús y fue hecho carne. Cristo se encarnó y tomó naturaleza humana. Una naturaleza humana afectada por el pecado más de 4.000 años. Desde que Adán pecó, esa humanidad ha sido afectada. Cristo al venir hace 2.000 años, entonces toma una naturaleza, tomó la humanidad, pero esa humanidad, tiene sus características. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de carne tomó Cristo? En el estudio anterior, porque es importante recordarlo, que en el estudio anterior vimos esos dos conceptos acerca de naturaleza prelaxaria, que viene del latín, que es lapsu, que es caída, error, falla. O sea, prelaxaria, naturaleza prelaxaria quiere decir humanidad antes de la caída, o sea, como Adán antes de la caída. Y postlaxaria es como la condición de Adán después de la caída, o sea, con naturaleza pecaminosa. Entonces yo voy a ir mencionando en el estudio, yo voy a ir mencionando naturaleza prelaxaria, naturaleza postlaxaria, entonces para que sepas lo que significa. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de carne? Entonces, ¿en qué tipo de carne se encarnó Cristo? ¿En qué tipo de carne se humanó el Salvador del hombre caído, del hombre pecador? Bueno, te voy a mostrar lo que dice Pablo en Romanos 8. Mira lo que dice, Romanos 8:3, dice la palabra de Dios: porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, o sea, el ser humano es débil por la carne, dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Pero hay una característica importante que dice que Dios envió a su Hijo en semejanza ¿de qué? De carne de pecado. Entonces vamos a ver, aunque esto también lo vimos en el estudio anterior, pero te recuerdo ahora, vamos a ver si esa carne, en esa carne que se humanó Cristo o se encarnó, solamente está hablando de debilidad física, o sea, hambre, cansancio, sueño. Vamos a ver qué más involucra esa carne, porque dice que fue a semejanza de carne de pecado. Bueno, mira lo que dice la King James,
el mismo versículo, Romanos 8:3, en la versión King James, que es la versión en inglés, mira cómo dice: sinful flesh. ¿Y sabes tú lo que significa sinful flesh? Carne pecaminosa. Vamos a verlo en español. En esa versión, King James, en español dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Entonces, ¿qué significa carne de pecado? Carne de pecado significa carne pecaminosa. Y el versículo, y Pablo allí en Romanos 8:3 dice claramente que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa. ¿Ves? Entonces, estamos viendo que esa carne en la cual se humanó o se encarnó Cristo, no solamente tiene debilidad física, como dijimos, hambre, sueño, sed, cansancio, sino que también tiene naturaleza pecaminosa. Ahora vamos a seguir confirmando esto con Romanos 8:3, pero en la versión traducción del lenguaje actual. Mira lo que dice: Dios ha hecho lo que la ley de Dios no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros. Entonces la carne que tomó Cristo es la carne nuestra. Dice: tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así por medio de él, Dios destruyó el pecado. Y mira lo que dice Hebreos. Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 17 y 18 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces la Biblia nos enseña claramente que Cristo participa. Cristo participó de lo mismo, de la misma carne que tenemos tú y yo. Y que en esa carne que tiene debilidades, bueno, él venció el pecado en esa carne. Por lo tanto, tú y yo tenemos esperanza. Tú y yo tenemos esperanza en este conflicto cósmico, en esta situación que tenemos como seres humanos caídos, controlados por nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos esperanza. Que así como Cristo venció en la carne, en una carne de pecado, en una carne pecaminosa, como dice Pablo, nosotros también podemos vencer en esta carne que tenemos. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 4, donde dice que Cristo nació de mujer. Mira lo que dice, Gálatas 4:5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley de la herencia. Por lo tanto, Cristo Jesús recibe a través de María naturaleza pecaminosa, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, así como nosotros, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Entonces aquí, aunque Cristo nace por obra del Espíritu Santo, como dice Lucas y Mateo, pero Cristo nace de la mujer también, y Cristo recibe a través de su madre, a través de María, la herencia, la ley de la herencia. Nosotros heredamos de nuestros padres no solamente la debilidad física, sino también la condición de la naturaleza pecaminosa, carne pecaminosa. Y a eso le sucedió a Cristo Jesús. ¿Ves? Entonces te lo voy a confirmar con lo que dice la sierva del Señor, hablando acerca de Cristo y cómo el ser humano entonces hereda de sus padres esas cualidades. Mira lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 605. Dice: ambos padres. No dice solamente por el padre o por el papá. Dice ambos padres. O sea, padre y madre transmiten a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento y sus apetitos. Antes de continuar, quiero aclarar lo que dije en el estudio anterior. Mira, yo no trato de hablar de forma irresponsable acerca de Cristo Jesús, que es el Salvador. Yo lo que trato de mostrar es lo que dice la Biblia acerca de nuestro Salvador, de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que llegó a ser el Hijo del hombre. Y cuando dice Hijo de hombre, quiere decir un ser humano. Y la Biblia claramente dice que Él participó de lo mismo, de nosotros.
Pero hay algo interesante, hay algo importante que hay que enfatizar, que Cristo no cometió pecado. Él no accedió a los apetitos de la carne, a los deseos de la carne. Pero Pablo dice en Romanos 8, lo leímos, que Cristo vino en semejanza de carne pecaminosa, así como nosotros, y que venció el pecado en la carne. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Dice para que nosotros ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ve? Y esto es importante, que tú y yo entendamos y lo comprendamos y lo tengamos presente, igualmente la iglesia, porque los 144,000 quieren victorias, siguen al Cordero. Ellos guardan la ley de Dios, literalmente. ¿Por qué? Porque Cristo mora en ellos. Por lo tanto, cuando Cristo se hace hombre y toma nuestra carne, bueno, por eso que Él llega a ser nuestro perfecto sumo sacerdote, porque nos entiende, nos comprende. Y eso le enseña claramente la palabra de Dios. Por eso que Cristo es nuestro intercesor, por eso que Cristo es nuestro sumo sacerdote, porque nos entiende, nos comprende, se compadece de nosotros, porque Él entiende nuestras tentaciones, nuestra debilidad, porque Él participó de lo mismo, pero sin cometer pecado. Sin cometer pecado en pensamiento, en palabras, en acción, en actitud. Él no permitió que esas pasiones lo dominaran. Él no permitió que esos designios de la carne lo controlaran. Por lo tanto, Él no participó en las obras de la carne. Pero vivió en una carne pecaminosa, como la tuya y la mía. Y por tal motivo nos entiende. Y por eso que Él es nuestro misericordioso, nuestro fiel sumo sacerdote delante de nuestro Padre Celestial. Bendito sea el nombre de Cristo en esta hora. Vamos a ver lo que dice Hebreos acerca de cómo Cristo llega a ser nuestro sumo sacerdote. Mira lo que dice. Hebreos 2, 16, 17 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, que son perfectos, poderosos, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y la descendencia de Abraham quiere decir los hijos de Abraham, o sea, es decir, los que tienen la fe de Abraham, pero que son imperfectos, que son caídos y pecaminosos como Abraham. Versículo 17: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Ves? Debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Vamos a seguir leyendo Hebreos. Dice Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, lo que está diciendo es que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda entender nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer el siguiente capítulo, que es Hebreos 5. Hebreos 5, 1, 2, 7 y 8 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 2: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Dice que el sumo sacerdote era tomado también del pueblo como ser humano. ¿Por qué? Para que fuera paciente como un ser humano caído. O sea, el sumo sacerdote o los sacerdotes debían tener compasión, tenían que ser pacientes con su prójimo, débiles, así también como era el sacerdote, puesto que él también está rodeado de debilidad como ser humano. ¿Ves? Ahora viene hablando de Cristo. Versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne. Entonces allí toma las características del sumo sacerdote
en el tiempo de Israel, y luego menciona a Cristo. Dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Cristo tuvo que aprender obediencia mediante la aflicción. No que él era rebelde, sino que tenía una carne débil, una carne que lo empujaba. Pero Cristo nunca cedió a esos impulsos, a esas pasiones de la carne. Y por eso es que llega a ser nuestro fiel y misericordioso sumo sacerdote, porque nos entiende. Ese es Cristo, tu Salvador y tu sumo sacerdote ante el Padre Celestial. Vamos a ver lo que dice el comentario. Vamos a ver lo que dice el comentario bíblico de la iglesia. Mira lo que dice, lo que significa rodeado de debilidad, de acuerdo a Hebreos. El sumo sacerdote estaba sometido a debilidades semejantes a las de su pueblo. Porque el sumo sacerdote era ser humano también, con defectos, con debilidades. Su conocimiento personal y experimental de las debilidades y tentaciones de la carne debían inducirlo a ser como comprensivo y a simpatizar con las debilidades y faltas de otros, lo cual lo capacitaba para dar consejo y ayudar a los tentados. ¿Ve? Y esto sucedió con Cristo Jesús, por eso que la Biblia dice que es nuestro sumo sacerdote. Mira, yo te voy a leer lo que dice en la parte de comentario bíblico de Ellen White, traducido. Dice: en nuestras conclusiones, mira lo que dice, en nuestras conclusiones cometemos muchos errores por nuestros puntos de vista erróneos acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando damos a su naturaleza humana, un poder que no es posible que el hombre obtenga en sus luchas con Satanás. Entonces dice: destruimos la totalidad de su humanidad. Dice: cometemos errores cuando damos a su naturaleza humana un poder que no es posible que el hombre como tú y yo tengamos en la lucha con Satanás. Y muchos enseñan acerca de que Cristo, como no tuvo naturaleza pecaminosa, entonces eso automáticamente quiere decir que tuvo una ventaja. ¿Ves? Y Cristo, aunque él tuvo naturaleza divina, él nunca usó. Él es omnipotente, omnisapiente. ¿Ves? Y esos atributos que él tuvo, no los utilizó para su propia conveniencia, sino para beneficio del ser humano, para sanar, para beneficio del prójimo, del ser humano caído, del doliente. Entonces, aquí vemos qué tipo de carne tomó Cristo. Una carne pecaminosa, una carne caída, una carne con naturaleza pecaminosa. Y por eso que entonces Él nos llega a entender a nosotros, que somos seres caídos, seres imperfectos. Mira lo que dice este diccionario que es el léxico griego de Thayer. Mira cómo dice acerca de la carne según un diccionario bíblico. Cuando se opone, expresa o tácitamente, tiene un sentido ético y denota la mera naturaleza humana, naturaleza terrenal del hombre, aparte de la influencia divina. Y por lo tanto, propensa al pecado y opuesta a Dios. ¿Ves? Mira cómo es esa carne. Dice: la naturaleza terrenal del hombre, aparte de la influencia divina. Y por lo tanto, propensa al pecado y opuesta a Dios. En consecuencia, incluye todo lo que hay en el alma como débil, bajo, degradado, que tiende a la impiedad y al vicio. No debes entender, por tanto, carne como si fuera carne solo lo que está relacionado con la impureza, pero San Pablo usa carne de todo el hombre, cuerpo, el alma, incluida la razón y todas sus facultades, porque todo lo que hay en él anhela y lucha por la carne. Esto lo dijo Lutero en el prefacio de la epístola a los romanos. Nótese que carne significa toda la naturaleza del hombre, sentido y razón, sin el Espíritu Santo. Eso lo dijo Melanchthon en Corpus Reform. Entonces, teniendo presente esto y lo que dice Pablo,
que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa, y quiere decir con naturaleza pecaminosa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo venció Cristo? ¿Cómo vence Cristo? Porque recuerda que Cristo, además de ser nuestro Salvador, además de ser nuestra fuente de fortaleza, que dice que por la fe mora Cristo en el corazón, Cristo también es nuestro ejemplo. Y Cristo vino, uno de propósito de su venida a la tierra fue vindicar el nombre de su Padre y mostrar cómo el hombre, aunque caído, puede vencer el pecado y al diablo. Entonces Cristo venció de la forma como tú y yo debemos vencer. Ahora vamos a ver los versículos acerca vamos a ver ahora cómo es esto que venció Cristo. Aunque Cristo tenía esa carne con naturaleza pecaminosa, ahora vamos a ver cómo venció, porque eso también es una esperanza para nosotros y es un modelo también para nosotros. Mira lo que dice Lucas acerca de Cristo, y es que Él era santo desde su nacimiento. Vamos a verlo. Mira lo que dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, cuando estaba hablando a María, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, Cristo dice allí que ya desde el nacimiento era santo. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La pregunta es, ¿se puede hacer santo con naturaleza pecaminosa? Porque la Biblia da mucha evidencia acerca de esta verdad sobre Cristo. Cristo tomó la humanidad con naturaleza pecaminosa. Entonces, pero el ángel le dice a María que Cristo iba a ser santo ¿desde qué? Desde su nacimiento. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿se puede ser santo con naturaleza pecaminosa? ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees tú? ¿Se puede ser santo teniendo naturaleza pecaminosa? Bueno, vamos a detenernos un momento aquí y voy a leerles a ustedes, para leer algunos comentarios que han escrito, y voy a compartir con ustedes aquí. Mira lo que dice, por ejemplo, Mayra Guillín Llanos. Saludos cordiales, mi hermano. Gracias por continuar compartiendo estos temas importantes. Bueno, gracias a Dios por dar la vida, por dar la oportunidad, por su palabra, y gracias a usted por escribir. Gracias por esas buenas palabras. Todos estamos bajo la naturaleza pecaminosa y es una lucha constante, dice ella, para poder prevalecer por la gracia de Cristo. Así es una lucha, pero se prevalece gracias o a través de la gracia de Cristo Jesús. Muchas gracias, hermana, un abrazo, gracias por su comentario. Liz Rogel dice: bendiciones, querido hermano, bendiciones también para usted, gracias por compartir esta gran verdad. Gracias a Dios por la oportunidad y gracias a usted por escribir. Dios le bendiga, gracias por esos buenos comentarios. Vamos a seguir entonces aquí con el tema de hoy, que es la naturaleza de Cristo. Entonces nos quedamos en la pregunta que es: ¿se puede ser santo teniendo naturaleza pecaminosa? Bueno, la Biblia claramente dice que sí. Vamos a verlo. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis 14:12. Dice: aquí está la paciencia de los santos. Imagínate, son santos. Ese grupo de personas, de fieles, que estarán en el tiempo del fin, antes de la venida de Cristo Jesús. Ese remanente, además de ser santos, son pacientes, practican la paciencia de Cristo. Ellos siguen al Cordero, de acuerdo a Apocalipsis 14, 4 y 5. Y dice que son santos. ¿Por qué son santos? Dicen: guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso es que ellos son santos. Ellos practican, ellos viven la fe que tuvo Jesús y guardan los mandamientos de Dios como los guardó Cristo. Entonces quiere decir que una persona con naturaleza pecaminosa puede ser santa. Y por eso que Cristo fue santo, aunque tuvo
naturaleza pecaminosa, aunque tuvo y vivió en la carne como la tuya y la mía. Mira lo que dice sobre Juan el Bautista en Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios. Aquí está hablando el ángel a los padres de Juan el Bautista. Mira lo que se promete acerca de Juan el Bautista, siendo bebé en el vientre. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lo que pasó con Juan el Bautista pasó con Cristo Jesús. Cristo también fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre, desde el vientre de María. Así como Juan el Bautista, aunque no era el Mesías, Juan el Bautista no siendo Mesías, fue lleno del Espíritu Santo siendo feto en el vientre de Elizabeth, su madre. Entonces, Cristo fue santo a pesar de tener naturaleza pecaminosa. Fue santo. Miren lo que se dice acerca de los padres de Juan el Bautista. En Lucas 1, 5 y 6, acerca de Zacarías y Elizabeth, que son los padres de Juan el Bautista, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, dice, los dos, ambos eran justos delante de Dios. Y te pregunto, ¿Zacarías y Elizabeth tenían naturaleza pecaminosa? Tenían naturaleza pecaminosa porque ellos fueron seres humanos o eran seres humanos como tú y yo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo eran estas personas? Eran justas delante de Dios y andaban irreprensibles. Mira cómo dice el versículo. Y si el versículo dice irreprensible, es porque eran irreprensibles. ¿Acerca de qué? En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Te pregunto, ¿se puede hacer santo con naturaleza pecaminosa? Sí, se puede hacer santo justo con naturaleza pecaminosa. Y eso sucedió con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso que Pablo dice, en Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis, en otras versiones dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que sí hay posibilidad entre tú y yo de que nosotros podamos vivir conforme al Espíritu, como vivió Cristo, como vivió Juan el Bautista, como vivió Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Entonces sí se puede ser santo, sí se puede ser justo, a pesar de tener naturaleza pecaminosa. Y Cristo entonces venció el pecado en la carne. Entonces, si Cristo tuvo naturaleza pecaminosa, y vivió toda su vida honrando y glorificando y obedeciendo a Dios, tenemos que hacernos esta pregunta. Esta pregunta es importante. Si eso es así, si Cristo realmente se encarnó en carne con naturaleza pecaminosa, si eso es así, ¿cómo hizo entonces Cristo para resistir y vencer todas esas tendencias y pasiones de la carne? Esta pregunta es importantísima. Te voy a decir algo. La ramera. Primero Satanás. La ramera. La bestia. Las hijas de la ramera. Los demonios. No quieren que tú entiendas la respuesta de esa pregunta. Inclusive de que tú no te hagas esa pregunta, de que tú te mantengas creyendo que no se puede vencer, porque Cristo fue
diferente. Cristo tuvo una carne diferente, por eso que Él venció. Por lo tanto, ir más allá de eso es perder el tiempo, porque vamos a pecar hasta la muerte, hasta la venida de Cristo Jesús. Vamos a estar pecando. Eso es lo que Satanás, la ramera, el anticristo, la bestia, los demonios quieren que tú tengas en mente. La Biblia nos enseña cómo venció Cristo a pesar de tener carne pecaminosa. La Biblia nos enseña para nuestro bien, para nuestro crecimiento y nuestra victoria sobre Satanás y sobre el pecado y sobre el mundo. Vamos a ver entonces cómo hizo Cristo para resistir y vencer todas esas tendencias y pasiones de la carne. Y espero que sea de esperanza y de luz para ti. Porque Dios promete que lo que sucedió con Cristo puede suceder en ti. Si tú lo crees, si tú lo entiendes y si tú se lo pides a Dios. Y espero que sea así. Cristo, aunque nace con carne pecaminosa, nace lleno del Espíritu de Dios, su Padre, así como también sucedió con Juan el Bautista. Entonces, el nacimiento de Cristo nos muestra el nacimiento espiritual del ser humano. Porque al ser humano, al creyente, se le promete que cuando él nace por segunda vez, nace de nuevo, tiene la promesa del Espíritu Santo. Así que cuando Cristo nace, él nace lleno del Espíritu Santo como Juan el Bautista. Y eso se nos promete a ti y a mí. ¿Ves? El Espíritu Santo, Cristo, aferrándose cada día al Espíritu Santo, que fue la presencia del Padre en Él, Él no cedió a esas pasiones, a esos deseos de la carne, a esos designios de la carne, a la naturaleza pecaminosa. Él nunca cedió. No permitió que el pecado diera luz. Él rechazaba, evadía el pecado. O esa seducción, no se dejaba seducir, sino que cortaba y mantenía su comunión con su Padre Celestial. Y esa es la forma como tú y yo podemos mantenernos también en victoria sobre el pecado y sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 1:20. Dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora vamos a ver entonces que Cristo, viviendo en el Espíritu, en la comunión con su Padre, de acuerdo a los versículos que vamos a leer ahorita, entonces Él pudo tener la victoria sobre esa carne pecaminosa. Mira lo que dice Gálatas 5, 16 al 18, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así Cristo anduvo. Cristo anduvo siempre en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Aunque su carne tenía naturaleza pecaminosa, Él se mantuvo andando en el Espíritu. Por lo tanto, le daba fortaleza para vivir sobre los deseos de la carne, para vivir sobre la naturaleza pecaminosa. Le daba fortaleza para vivir sobre los apetitos de la carne. Por lo tanto, Él no se dejaba controlar por la naturaleza pecaminosa. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Ves? Eso sucede. No podemos vivir sin satisfacer los deseos de la carne si somos guiados por el espíritu. Y la Biblia dice claramente que Cristo fue guiado por el espíritu de Dios, la presencia del Padre en Él. Y Cristo trataba de mantener esa comunión con el Padre, lo que le dio la victoria sobre esos deseos de la carne.
En Romanos 8, 5 al 9 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Eso hizo Cristo Jesús. Cristo Jesús, guiado por el Espíritu, pensaba en las cosas del Espíritu, en las cosas espirituales. No se dejaba controlar por los deseos terrenales, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cristo se ocupaba del Espíritu, se preocupaba, se ocupaba y se preocupaba y se ocupaba cada día del Espíritu. Por eso que Él nunca vivió conforme a los deseos de la carne. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eso sucedió en Cristo Jesús. Cristo Jesús trató de vivir siempre según el Espíritu y no según la carne. Dice allí: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y como el Espíritu de Dios, o sea, el Padre Celestial, moraba en Cristo, entonces por eso que Cristo se mantuvo viviendo según el Espíritu y no conforme a la carne. Y esta es una muestra también para ti y para mí de cómo nosotros podemos vencer la naturaleza pecaminosa en nosotros. Así como la venció Cristo Jesús. Cristo Jesús buscaba de la presencia de su Padre. Procuraba que en su vida lo espiritual fuera superior, dominara sobre las pasiones de la carne. Por eso que se mantuvo en victoria sobre el pecado. Mira lo que dice Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre? Y dice: y el Padre en mí. Como Cristo procuraba la presencia del Padre en él, entonces el Padre lo fortalecía y hacía la obra en Cristo, así como se nos promete a ti y a mí de que el Padre también puede hacer las obras en nosotros a través de Cristo. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ves? Cristo estuvo en el Padre y se nos promete a nosotros que también Cristo puede estar en nosotros y nos puede dar la victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa, así como sucedió en Cristo Jesús. Mira lo que sigue diciendo también Juan. En Juan 8, 28, 29, Cristo dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Dice: nada hago por mí mismo. Recuerden que no estamos hablando de salvación por obra. Es por la fe en Cristo. Dice: nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. El que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces por eso que donde más le ponía más fuerza, más énfasis y pasión a Cristo Jesús era a mantener la comunión con su Padre. Entonces el Padre hacía la obra en Cristo y por eso que dice que siempre siempre hago lo que le agrada. Esa es la forma de que nosotros podemos hacer lo que le agrada al Padre cuando nos preocupamos por nuestra vida espiritual y tratamos de que Cristo more en el corazón. Por la fe. Sigue diciendo Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Cristo procuró, aunque tenía naturaleza, esa humanidad con naturaleza pecaminosa, Él procuró ser uno con el Padre. No romper su comunión y su relación con el Padre Celestial. Y esa es la forma como tú y yo también podemos tener victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa, sobre nuestra carne. En Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, aquí está hablando el Padre, dice: yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, o sea, mi presencia. Él traerá justicia a las naciones. Hablando acerca de Cristo Jesús. El Padre Celestial había prometido entonces dar de su presencia a Cristo Jesús. Hebreos 14:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, tentado así como nosotros, pero sin pecado. Por eso que Cristo pudo vivir sin pecado. Pudo vivir sin pecado porque mantenía su comunión con el Padre Celestial. Y el Padre Celestial hacía la obra en Cristo Jesús.
Hebreo, leímos en unos versículos anteriores como dice que Cristo aprendió obediencia mediante la aflicción. No, repito, no porque él era rebelde, no porque era terco, sino porque su carne tenía pasiones que él tenía que vencer. Y venció porque nunca cometió pecado. Nunca permitió que esas pasiones vivieran, dieran luz, florecieran, sino que cortaba de raíz todas esas pasiones. Entonces por eso que Cristo nos entiende. Por eso que Cristo entonces es nuestro mejor consolador, nuestro mejor sumo sacerdote. Mejor consolador, más de lo que puede ser un ángel. Porque Cristo se encarnó en nuestra misma carne. Y por eso que nos entiende y se compadece de nosotros. Más de lo que nos puede entender un ángel. Yo quiero que veamos acerca de unas citas de Ellen White. Y luego vamos a ver rápidamente los engaños de la ramera, del anticristo acerca de este punto, de este tema, porque muchos de nosotros estamos engañados. Y podemos tener tiempo en la iglesia. Podemos tener tiempo de la iglesia y estar engañados acerca de esta verdad de Cristo Jesús. Y te repito, como dije en el estudio anterior, que eso es vino. Entonces, yo tomo vino y le doy vino a los demás enseñando esto. Y como les dije, yo no quiero tomar vino y tampoco darle vino a ustedes. Entonces, hemos visto con la Biblia, hemos visto con comentario bíblico, hemos visto con diccionario bíblico. Ahora vamos a ver con lo que dice la sierva del Señor acerca de esto. Vamos a ver, mira lo que dice esta cita en el Ministerio Médico. Mira lo que dice. No son palabras mías, son palabras de la sierva del Señor. Dice, Él tomó sobre su naturaleza sin pecado, o sea, su naturaleza divina, dice, nuestra naturaleza pecaminosa, para saber cómo socorrer a los que son tentados. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado, es decir, su naturaleza divina, porque recuerden que esas dos naturalezas se fusionaron. Dice que sobre esa naturaleza, Él tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Y es que ella dice eso es porque la Biblia lo enseña. ¿Ves? Esto no es rebajar a Cristo. Más bien esto es presentar el verdadero Cristo. La siguiente cita se encuentra en Review and Herald, 15 de diciembre de 1896. Dice, vestido con las ropas de la humanidad, el Hijo de Dios bajó al nivel de aquellos a quienes quería salvar. En Él no había engaño o pecado. Él fue siempre puro e incontaminado, aun cuando tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Cubriendo su divinidad con la humanidad, para poder asociarse con la humanidad caída, Él procuró reconquistar para el hombre aquello que por la desobediencia Adán había perdido por sí mismo y por el mundo. En su propio carácter, Él le mostró al mundo el carácter de Dios. Entonces dice, Él siempre fue puro, Él siempre fue incontaminado, quiere decir que nunca cometió pecado, nunca cayó en las tentaciones, aun cuando tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso que la Biblia dice que venció el pecado en la carne. Dice que una carne débil como la tuya y la mía, una carne imperfecta como la tuya y la mía. Sigue diciendo, en el deseo de toda la gente, en la página 32 dice, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana. ¿Ves? Mira lo que dice. Aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén, o sea, naturaleza prelaxaria, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios, dice, revestirse de esa humanidad prelaxaria, de la humanidad, de la condición de Adán antes de caer. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. ¿Qué involucra esa ley de la herencia? ¿Cansancio? ¿Sueño? ¿Solamente hambre? No, mira lo que involucra la historia de sus antepasados, los antepasados de Cristo. Dice, la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal
para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. ¿Cuáles son los antepasados? Imagínate, David, que cometió adulterio. Raab era una prostituta. Esos eran los antepasados de Cristo. Él nació de mujer. María le transmitió la ley de la herencia a Cristo Jesús. Aunque él nació del Espíritu, nació con el Espíritu, pero recibió a través de María la herencia de las pasiones de la naturaleza pecaminosa. Otra cita. A pesar de que él tuvo toda la fuerza de la pasión humana, nunca cedió a la tentación. ¿Ve lo que dice? Él tuvo toda la fuerza de la pasión humana. Y esto lo puede conseguir en el libro en inglés, In Heavenly Places, en los lugares celestiales, en la página 155. Te repito, a pesar de que él tuvo toda la fuerza de la pasión humana, nunca cedió a la tentación para un simple acto que no fuera puro, elevado y ennoblecedor. Así que Cristo Jesús toma esa condición de la humanidad, con sus pasiones y con sus debilidades pecaminosas. Vamos a ver lo que dice ahora, y ya estamos terminando. Mira lo que dice, ¿qué es lo que dice el anticristo acerca de la encarnación de Cristo? ¿Qué es lo que dice el anticristo, lo que dice la ramera, lo que dice la bestia y las hijas de la ramera acerca de la humanidad de Cristo? Acerca de la naturaleza humana de Cristo. ¿Qué dice? Dice la verdad conforme a la palabra de Dios. Bueno, te voy a decir algo. Anticristo significa en contra de Cristo, y Cristo es la verdad. También te dice en Daniel que el cuerno pequeño, el anticristo, echa por tierra la verdad, y ahí involucra a Cristo Jesús. Él no te va a predicar la verdad de Cristo. Te va a inventar miles de cosas que van en contra de la Biblia. No te va a enseñar la verdad, y menos de Cristo. Y tampoco te va a enseñar la forma de que tú la forma como tú puedes vencer el pecado. Tampoco te va a enseñar eso. El anticristo no va a hacer nunca eso. Ni la ramera ni las hijas de la ramera. Te va a mantener en un engaño acerca de Cristo para que no alcances la victoria. Apocalipsis dice cosas claras acerca de la ramera. Mira lo que dice Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis 17. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura, de Apocalipsis 17, 4, 5. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de ¿qué? ¿Qué significa ese cáliz, ese vino? Doctrinas. Pero esas doctrinas no son doctrinas verdaderas, sino que dice, son llenos de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Fornicación e idolatría. El cáliz lleno de ¿qué? De abominaciones. Entonces ella de ese vino, de ese cáliz, le da a beber al mundo, y el mundo se bebe ese vino. Y lamentablemente también muchos protestantes participan de ese vino, que son abominación, que son inmundicia. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Imagínense, misterio Babilonia, que es confusión, la grande, madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Entonces ella tiene hijas, que son también rameras. Por lo tanto, las hijas predican lo mismo que su madre, la gran ramera. Ahora, ¿cuál es el espíritu del anticristo? Esto está muy relacionado con el espíritu del anticristo, porque el anticristo domina al espíritu de la ramera. O sea, que la ramera tiene el espíritu del anticristo. Mira lo que dice, vamos a leer Primera de Juan. Primera de Juan 4, 2 y 3 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿cuál es el espíritu del anticristo? ¿Qué enseña el anticristo? Bueno, el anticristo niega que Jesucristo vino en carne, en esa carne que enseña la Biblia, en esa carne que involucra esas pasiones y naturaleza pecaminosa.
Entonces vamos a ver algunos artículos. Vamos a ver algunos artículos que hablan de la postura y la creencia de la ramera, del anticristo, de la bestia, que es esta institución religiosa romana, acerca de la verdad de la naturaleza de Cristo. Vamos a ver qué dicen ellos. Entonces, hay un dogma, esta iglesia tiene un dogma que habla acerca de la Inmaculada Concepción. Y eso lo vimos en el estudio anterior. Yo te invito que lo busques. Puedes buscar ese estudio y ver lo que dicen estas instituciones. Entonces, uno de los dogmas de esta institución religiosa es la Inmaculada Concepción. Pero esa Inmaculada Concepción no hace referencia a Cristo, está hablando es de la Inmaculada Concepción de María. Ellos enseñan que María fue concebida pura y sin mancha, sin pecado o sin naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque el Padre ya Dios la estaba preparando al concebir al Mesías, a su Hijo. ¿Ves? Por lo tanto, como María no tuvo naturaleza pecaminosa, entonces ella no le transfirió esa naturaleza a Cristo. Y entonces cuando tú predicas y cuando tú enseñas o cuando tú crees que Cristo tomó una carne, una humanidad sin naturaleza pecaminosa, tú estás tomando vino, porque eso no es bíblico, eso es un invento del anticristo, de la ramera. ¿Ves? Porque con decir que Cristo no tuvo naturaleza pecaminosa, no se está exaltando a Cristo, se está exaltando es a la Virgen María, que no es la Virgen María, es la diosa Istar de Babilonia, que fue disfrazada de María. Ellos honran, ellos veneran, ellos adoran, es a la diosa de Babilonia. Entonces le dan un sentido de que no tiene naturaleza pecaminosa. La hacen perfecta. Entonces, como ella no tuvo, supuestamente ella no tuvo naturaleza pecaminosa, por lo tanto ella no le transfirió eso a Cristo, pero la Biblia dice que Cristo nació de mujer bajo la ley y que los padres, tanto padre y madre, le transmiten a sus hijos la herencia de la carne. Mira este dogma de la Iglesia Católica. Se llama Dogma Marianos. Tú lo puedes buscar allí en es.catholic.net. Tú puedes buscar que hay varios dogmas de María y se llaman Dogma Marianos. Y en el punto 20 dice la Inmaculada Concepción de María. ¿Te estás dando cuenta que no es de Cristo? Es la Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios, omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada e inmune de toda mancha de culpa original. Te está hablando pecado original. Te estás dando cuenta cómo estas doctrinas están unidas, lo que es la Inmaculada Concepción, la naturaleza prelaxaria de Cristo y el pecado original. Cuando tú tienes en mente estas cosas, tú tienes un concepto errado de la salvación y de la verdadera justificación por la fe. Por eso que esta institución religiosa enseña justificación por obra, salvación por obra. Porque no te enseña la verdad. No te enseñan la verdad. Para que el ser humano se mantenga en ignorancia y no entienda cómo vencer el pecado y creer que no va a tener victoria nunca, sino que va a vivir pecando hasta la muerte y hasta la venida de Cristo Jesús. Pero la Biblia no enseña eso. Entonces te repito, esta doctrina falsa de la naturaleza prelaxaria de Cristo, o sea, la naturaleza humana, la humanidad sin naturaleza pecaminosa, está mezclado con Inmaculada Concepción, que es un dogma católico, está mezclada con pecado original y está mezclada con la Inmaculada Concepción de María. Eso es lo que está detrás. Exaltar a María y no a Cristo. Vamos a ver, mira lo que dice aquí estos artículos católicos. Este artículo que está en agustinus.org
dice, ese artículo católico dice, otra proposición del mismo autor suena de este modo: además, para que refrenando los deseos de la carne, enseñase que no es una necesidad el pecar, sino un acto libre y voluntario. Ok. Si aquí no se alude a las concupiscencias ilícitas, yo, por deseo de la carne, dice, por deseo de la carne, entiendo también los apetitos naturales, como que el hambre, la sed, el descanso y otras cosas parecidas. ¿Te parece familiar eso? ¿Te parece familiar? Muchos utilizan ese argumento y ese argumento es católico. Aunque la satisfacción de estos deseos es legítima, alguno les da la ocasión de pecado, lo cual no puede decirse de Salvador, aunque admitimos en él esta clase de necesidades. Dice, sí, Cristo tenía necesidades, pero son necesidades, la necesidad de la humanidad de Cristo fue hambre, sed, descanso y otras cosas parecidas. O sea que él no tuvo, que esa carne donde se encarnó Cristo, no tuvo naturaleza pecaminosa. Dice, lo cual no puede decirse del Salvador, aunque admitimos en él esta clase de necesidades, según testifica el Evangelio, por la semejanza de la carne de pecado. Entonces, la semejanza de carne de pecado solamente tiene que ver es con el hambre, la sed, el descanso. Y bueno, y el sueño también. Otro artículo católico en la página radioestereoresurrección.com dice: en este trabajo nos proponemos demostrar que nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, nunca heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Por qué? Bueno, porque ellos creen de que María fue concebida inmaculadamente. Por lo tanto, no le transfirió eso a Cristo. Pues era impecable y que en ningún momento fue pecable, ya que no tuvo la capacidad que éste poseyó para pecar antes de la caída. O sea, hablando de Adán. Mira lo que sigue diciendo acerca de Cristo. Bueno, y es real. Tiene algo de razón. Cristo fue impecable. ¿Por qué? Bueno, porque nunca cedió al pecado. Sigue diciendo el siguiente párrafo. Era y es invencible ante las tentaciones. Mira lo que dice. Era y es. Que dice, era y es invencible ante las tentaciones. O sea, Cristo tiene un poder superior al ser humano. Él es invencible cuando fue hombre. Fue invencible. ¿Por qué era invencible? Porque él procuraba la comunión con su Padre Celestial. Era y es invencible ante las tentaciones. Realmente las tentaciones vienen a comprobar que no había ninguna fuerza interna en él que lo llevara a pecar. No había ninguna fuerza interna en él que lo llevara a pecar. Porque en él no existe nuestra naturaleza pecaminosa. Mira lo que dice. En él no existe nuestra naturaleza pecaminosa. Te repito, lo que está detrás de esto es la Inmaculada Concepción de María. Mira lo que dice una iglesia protestante como la Iglesia Bautista. Este artículo que está en Answers in Genesis.org dice respuestas en Génesis. En su tiempo humano, Jesús estaba expuesto a todo lo que estaban expuestos los humanos, cosas como cansancio, hambre y tentación. Lo mismo que dice la Iglesia Católica, lo que dicen los católicos. El mismo el argumento, cansancio, hambre y tentación. ¿Pero qué significa esto? Pero ¿significa esto que como todos los humanos, él estaba expuesto al pecado? Bueno, vamos a ver. Es importante mantener en mente que ser humano, dice, no lo hace a uno pecador, ya que el pecado no es un componente esencial para la naturaleza humana. O sea, lo que dice es que Adán fue creado sin pecado, por lo tanto el pecado no es algo esencial para ser humano. Dice, es importante mantener en mente que ser humano no lo hace a uno pecador, ya que el pecado no es un componente esencial para la naturaleza humana. Claro, pero Cristo vino con 4.000 años de pecado. Y nació de una mujer imperfecta como María. Debemos recordar que Dios hizo a Adán sin pecado al principio de la creación y con la capacidad de no pecar. Adán se convirtió en un pecador porque rompió la ley de Dios. Además, la encarnación y la concepción inmaculada de Jesús, ¿ves? ¿Te estás dando cuenta cómo iglesia protestante predican el mismo principio?
La encarnación y la concepción inmaculada de Jesús, las mismas palabras y el mismo principio, la misma idea de los católicos. La encarnación y la concepción inmaculada de Jesús nos muestra que el pecado no es esencial para ser humano. La razón por la que nosotros como humanos pecamos es que somos culpables como pecadores. En Adán dice, o sea, pecado original. Las iglesias protestantes predican principios católicos. Las hijas de las rameras participan de las mismas doctrinas y enseñanzas de su madre, la gran ramera. La ramera da vino. Las hijas de las rameras también dan vino. Te repito, esta enseñanza antibíblica de que Cristo vino con naturaleza prelaxaria antes de la caída está mezclado con inmaculada concepción de María y con pecado original, que no son bíblicas. Otro artículo bautista de la página muy conocida coaliciónporelevangelio.org dice: en última instancia debo estar de acuerdo con Murray y Moe. Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa, aunque fue susceptible a los efectos de la caída en la medida en que experimentó ¿qué? Debilidad física y al final la muerte física, lo mismo que dicen los católicos. Debilidad física, ¿a qué se refiere? Hambre, cansancio, sueño. En la medida en que experimentó debilidad física y al final la muerte física, no experimentó pasiones pecaminosas o egoístas. Una cosa es no participar. Claro, tienes razón. Cristo no participó de esas pasiones de la carne. Cristo cortaba con eso mediante la fortaleza con el Espíritu de Dios en su vida. Nunca permitió que esas pasiones dieran luz. Pero su carne tenía naturaleza pecaminosa. Porque Cristo venció el pecado en la carne. Mostrando que, así como Él venció en la carne, dependiendo, confiando y manteniendo su comunión con el Padre Celestial, tú y yo también podemos vencer el pecado en esta carne que tenemos, en esta carne imperfecta, en esta carne egoísta, en esta carne orgullosa. Podemos también vencer la naturaleza pecaminosa y glorificar a Cristo y también al Padre Celestial en nuestra vida diaria y vindicar el honor y el carácter y el nombre del Padre ante el universo, para su honra y su gloria, así como lo hizo Cristo Jesús. Termino con este versículo de Hebreos. Tenlo presente, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cristo se compadece de nuestras debilidades porque Él participó de nuestra carne y nos entiende. Él te entiende. Él entiende tu situación, Él entiende tus problemas, Él entiende tus lágrimas, Él entiende tus angustias, Él entiende tus pensamientos, Él entiende tus situaciones. Él te entiende y por eso que es nuestro mejor consolador y sumo sacerdote. Él te entiende. Por lo tanto, acude a Él en plena confianza y seguridad, porque Él te escucha y te puede dar la fortaleza para vencer esa falta o esas situaciones en tu vida. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, por eso que Él te entiende y te comprende. Él entiende tu situación, Él la comprende. Y por eso Él te puede dar esperanza, fortaleza y consolación. Dice allí: y aunque fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue puro, no cometió pecado, porque venció el pecado en carne de pecado.
Espero en Dios que tú puedas recibir esa esperanza y esa fortaleza de Cristo Jesús y que llegues a ser parte de ese remanente final. Que llegues a ser parte de ese grupo que vindicará el nombre de Dios y que guardará los mandamientos de Dios literalmente. Porque tienen la fe de Jesús, que sigues al Cordero por donde quiera que va. Y que la influencia y la presencia de Cristo inunde tu corazón, tu mente, tu vida cada día. Para que vivas conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y seas al final parte de ese remanente que le dará la bienvenida con gozo y alegría a la aparición de Cristo Jesús con poder y gloria. Dios te bendiga. Gracias por estar allí y escuchar pacientemente. Soy Daniel Primera. Esto ha sido Esencial Factor. Espero en Cristo, espero en Dios que la experiencia de la salvación sea real en tu vida y que tengas victoria sobre pecado, sobre la carne, sobre las pasiones, sobre el mundo, cada día de tu vida, ya sea hasta tu muerte o hasta la segunda venida de Cristo Jesús con poder y gloria. Un abrazo grande. Dios te bendiga ricamente. Nos vemos en otro estudio, en un próximo estudio, Dios mediante. Y recuerda esto: paz y conoce al Cordero.